Ok, familia linda, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos en esta noche pues muy expectantes y muy agradecidos de tenerles aquí con nosotros. Ustedes han escuchado aquí en el CELTI a algunas de las damas, la niña Iseida y la niña Carmen. Ellas tienen un dicho que dicen: oh, qué calor, o ay, qué calor. ¿Sí o no? Y ellas pues usan esa expresión en qué momento y para qué. Cuando hay algún momento especial donde se escucha una verdad, donde somos de pronto confrontados, donde Dios habla a nuestro corazón, y entonces ellas usan ese término y dicen: oh, ¿qué? Ay, ¿Qué calor? Ay, qué calor. ¿Ok? Bien. Y hoy vamos tomando un poco esa expresión, vamos a tomar la oportunidad de reflexionar. Vamos a Romanos, por favor, el libro Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 8. Los que necesitan Biblia, Romanos, capítulo 14, versículo 8. Bueno, dice la palabra de Dios, Romanos, capítulo 14, versículo 8. Dice: pues si vivimos para el Señor, ¿qué? Vivimos. Primera opción, si vivimos, ¿qué pasa? Para el Señor, vivimos. Y dice, ¿y si qué? Y si morimos, para el Señor, morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Ustedes conocen y saben por la historia que hubo un personaje que se llamaba Martín Lutero. ¿Recuerdan quién era Martín Lutero? Martín Lutero fue un hombre que fue usado por el Espíritu Santo en un momento clave de la historia del cristianismo. Él era un clérigo católico y Dios usó la vida de este hombre para generar todo un avivamiento y toda una revolución espiritual en el cristianismo de la Edad Media. Este hombre, Martín Lutero, se le llama el reformista más importante, porque básicamente este hombre fue usado por el Espíritu Santo para generar una transformación en el ambiente que había en esa época en el mundo. Y a él una vez le preguntaron que ¿dónde estaría él al enfrentarse a los obispos, al enfrentarse al Papa, al enfrentarse a toda esta situación que iba a generar la decisión que él estaba tomando de abiertamente decir que era necesario leer la Biblia, abiertamente decir que necesitábamos de la guía del Espíritu Santo, que qué iba a pasar? Porque obviamente usted sabe en la historia, cuando sale la reforma, que se llamó la Reforma Protestante, usando la vida de Martín Lutero, en el ambiente católico se generó toda una revolución y un movimiento que se llamó la Contrarreforma, que generó una gran cantidad de persecución a este hombre y a aquellos cristianos que estaban decidiendo decir que querían la Biblia y querían una experiencia con el Espíritu Santo. Y entonces le preguntaron a Lutero que dónde estaría él cuando se tuviera que enfrentar a la persecución, enfrentarse
toda la dificultad. Y él dijo, entonces, como ahora, o sea, ese entonces, ¿a qué se refiere? Cuando fuese enfrentado a una situación difícil de persecución, como ahora, en ese momento que él estaba viviendo, dijo, estaré en las manos del Dios de mi vida. Y esa es una declaración muy hermosa y muy madura por la vivencia particular que él estaba viviendo. Dijo, ya sea que ahorita estoy en paz y todavía no me estoy enfrentando a la gran situación difícil que va a venir, ya sea ahora o ya sea después, estaré en las manos de ¿quién? En las manos de mi Dios. Y eso nos lleva a ver una realidad que yo quiero invitarles a que usted hoy reflexionemos, usted hoy y yo reflexionemos, para que podamos entender que no importa las circunstancias, no importa las situaciones que usted y yo tengamos que vivir, que nosotros podamos entender las últimas 3 palabras de Romanos capítulo 14 versículo 8. ¿Qué dice? Del Señor somos. Que independiente de las dificultades y circunstancias podamos sentir que le pertenecemos y que somos del Señor. Ahora quiero invitarles a que vayamos a Proverbios capítulo 30 versículo 8 al 9. Hago un paréntesis. Esto de la traducción simultánea me ayuda a mí mucho porque necesito ir muy lento. Entonces eso es bueno para mí. No es fácil, pero es necesario. Es necesario. Ok. Yarita, are you ready? Yes, ok. Bueno, en Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9, ¿quién está haciendo esta declaración? Es Salomón, el rey Salomón, que escribió los Proverbios. Él hace una declaración que yo quiero animarles a que la evaluemos. Dice así, ¿ya lo tenemos? Sí. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Está haciendo una declaración bien interesante. Está diciéndole a Dios, Señor, lo que sea vanidad y lo que sea ¿qué? Falso, mentira, aparta. Y hace una oración y dice, Señor, por favor, no me des pobreza ni riquezas. Miren cómo este hombre le plantea al Señor algo. Le dice, por favor, no me des pobreza, pero tampoco dame riquezas. Le dice, manténme. ¿De qué? Del pan necesario. No sea que si yo me sacio, ¿qué pasa? Dice, si yo me sacio, te niegue. O sea que todo está yendo tan bien, aparentemente, que entonces niegue que necesito de ti. Niegue que mi mayor necesidad eres tú. Y sigue diciendo, y diga, ¿quién es qué? ¿Quién es Dios? Porque esa es la tendencia natural que tenemos los seres humanos. Que cuando todo está bien y todo sale bien, entonces podemos tener la tendencia de decir que ¿dónde está Dios? Y podemos negarlo fácilmente. Después dice, ¿o que qué? O que siendo pobre, siga leyendo en el versículo, por favor, no me mire a mí. En el versículo,
Dice, o que siendo pobre, robe, hurte y además blasfeme de ti. ¿Qué era lo que él estaba planteando? Lo que le está planteando a Papá Dios es: Señor, ni riquezas, porque me olvido de ti. Please, cerremos la puertica, mi niña, gracias. Muy amable, que se nos va el frío. 2, primero, ¿qué era? Riqueza. No me des riqueza, porque me puedo olvidar de ti y te puedo negar. Pero por favor, no me des pobreza, porque voy a blasfemar al estar tan limitado. Yo les pregunto, ¿es esta una oración madura? ¿Es una oración bien madura o no? No. Es la oración más inmadura y carnal que puede una persona decir. Y lo vamos a ver por qué. Pregunto, esta oración que él está haciendo, ¿está declarando que él está dispuesto a amar a Dios en medio de cualquiera de las dos circunstancias? No. ¿Qué es lo que le está diciendo? Acomódate a lo que yo necesito, porque si me llegas a dar mucho, me vuelvo infiel. Voy a tener dificultad para darte el diezmo. Voy a enredar mi corazón con la tacañería y con razonamientos de que no me alcance todo lo demás. Y voy a empezar a decir que yo soy el que produzco esto. Pero por favor no me aprietes, porque entonces voy a renegar de ti y voy a irme a robar y voy a blasfemar tu nombre. Yo pregunto, ¿es eso una actitud madura? No lo es. Sin embargo, ¿usted qué me dijo hace unos segundos? ¿Por qué? Porque necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Fue una oración honesta, sincera, pero tremendamente ¿qué? Inmadura. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta para nada ¿qué? El propósito de Dios. En una oración así, Dios le dice a usted y me dice a mí: ok, Manuel, usted me dice que ni pobreza ni riqueza. ¿Qué hago con usted entonces? ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Darte cosas? ¿Ese es el plan de Dios? No. ¿Quitarte cosas? ¿Es el plan de Dios? No. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú y yo podamos amar a Dios, no importa las circunstancias. ¿Están entendiendo? Bien. Sea que tenga o no salud, o comida, o vivienda, o matrimonio, o familia, sea que tenga o no tenga salud física, sea que tenga o no tenga dificultades, mi actitud será, si soy maduro, ¿será cuál? Será preguntarle: Señor, si estás permitiendo escasez, ¿qué es lo que quieres formar en mí? Y si estás permitiendo prosperidad o abundancia, ¿qué es lo que estás queriendo formar en mí? Usted y yo, ahora que estamos con prosperidad de salud física, ¿por qué vamos a esperar a tener que aprender a darle gracias a Dios cuando solo estemos como enfermos? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Ahora vamos a capítulo 3 del libro de Daniel, Antiguo Testamento. Por eso yo les he contado a ustedes la triste historia de personas que hacen parte de la familia Sendi, pero se mueven según las circunstancias.
no pueden ser fieles, les cuesta trabajo ser fieles, porque se mueven según las circunstancias. Y cuando viene algún problema, ¿qué hacen? Ya no vienen, porque vinieron los problemas. Y cuando las cosas están muy bien, tampoco vuelven, porque todo está bien. ¿Estamos? Cuando resulta que necesitamos aprender ¿a qué? A amar a Dios, ya sea que las cosas estén bien y ya sea que las cosas estén mal. Ahora, ¿cuál es la realidad de la vida? La realidad de la vida es que siempre habrá cosas que están bien y siempre habrá otras cosas que están mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Debo aprender a crecer y a madurar. Vamos al capítulo 3 del libro de Daniel. ¿Ya lo tenemos? Bien. No puedo leer todo el capítulo 3 porque se nos va tiempo, pero voy a mencionar algunos versículos. Algunos de ustedes seguramente conocen esta historia, pero la voy a resumir para que vayamos a la enseñanza de esta noche. Dice que en el versículo 1, subraya allí el versículo 1, dice que Nabucodonosor, que era en ese momento el rey más poderoso de la tierra, era el rey de Babilonia. En ese instante, el pueblo de Israel estaba ¿en qué condición? Estaban esclavos bajo ese reinado de Nabucodonosor. Y él levanta una estatua, versículo 1, una estatua de casi 27 metros, no sé la medida en los pies, 90 pies. O sea, era una estatua pequeña o era grande. Y él crea una estatua para que en el versículo 6, vaya ahora el versículo 6, no vamos a leer todo, pues vuelvo y les digo para ganar tiempo. En el versículo 6, él da una orden y dice: cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, él dice: esta es mi estatua. Todos tienen que adorar, todos tienen que arrodillarse, todos tienen que postrarse. Yo quiero que usted vaya analizando esas tres instancias. ¿Cuáles son? 1, tienen que adorarla. 2, se tienen que arrodillar. Y 3, se tienen que postrar ante mi estatua. Y dice en el versículo 6 que él da esa orden, y si no, el que no la haga, ¿qué sucede? Debe ser echado a un qué? A un horno. 1, vayan subrayando. 2, con fuego. Y 3, ardiendo. Parece redundante, pero no lo es. Es horno, es fuego y está ardiendo. Versículo 12. Van y le dicen al rey que hay unos judíos, 3 judíos particularmente, que decidieron no arrodillarse, no adorar, 1, 2, no arrodillarse, y 3, no postrarse ante la estatua. Y entonces en el versículo 13, léanlo por favor, no se distraigan. En el versículo 13, el rey cómo reacciona a la decisión de estos 3 hombres. Reaccionan con ira. Él reacciona con ira. Versículo 13. Y en el versículo 15, él vuelve y confronta de manera personal a estos 3 hombres y les dice en el versículo 15 que si no lo hacen serán echados. Y miremos la última parte del versículo 15. En el versículo 15 le hace un desafío y le dice: ¿quién será tu Dios con minúscula? ¿Qué? Capaz de liberarte. Mírenlo, que sea capaz de ¿qué?
liberarlo. Que usted sea, que ese Dios que sea capaz de librarlo. Dios con minúscula, última parte del versículo 15. ¿Ok? Bien. Entonces, quiero que usted entienda. El mundo establece estatuas que requieren y piden adoración. Usted necesita definir en su corazón cuáles son esas estatuas que usted ha terminado, 1, adorando, 2, ha terminado arrodillado y 3, ha terminado postrado. ¿Cuáles son esas estatuas? El dinero, sus hijos, el novio, su marido, su esposa, la plata, su profesión, usted mismo. Usted ha llevado a su esposa y a sus hijos que lo adoren. Piénselo y verá. Su empresa, su éxito. Yo llegué aquí hace tantos años y yo he hecho esto y yo levanté aquello y yo soy tal, tengo esta fama, soy conocido como el colombiano, el Manuel Pinzón que hizo, yo llevo años en el Centi y yo hice esto y estuve en Brasil y estuve en Argentina. Y entonces yo necesito que con esa estatua yo, mi esposa, ustedes, la gente, adore eso para que yo me pueda sentir ¿qué? Bien. El ser humano siempre estará creando sus propios dioses, sus propias estatuas. Y le puedo garantizar que la estatua que usted y yo hemos levantado son más grandes que estos 90 pies de esta estatua. Y esas estatuas son las que impiden que usted deba hacer 3 cosas con Dios. ¿Cuáles son? 1, adorarlo. 2, arrodillarse ante el Señor. Y 3, postrarse delante de Dios. Le impiden a usted invertir su tiempo para evangelizar. Hijitos, no se pongan mal. Pero no llegó ni una persona de habla anglosajona. ¿Por qué? Sin embargo, si dijéramos que usted tuviera un bono de $200 por cada americano que trajera, ¿qué posiblemente sucedería? Entonces, ¿cuál es su estatua? Pero no es en amor. Usted está indiferente al pueblo anglosajón. En otras palabras, a usted no le importa la salvación ni la vida espiritual de los anglosajones. Y yo pregunto, ¿usted no conoce a nadie anglosajón? Hello? How are you? ¿Conoce o no conoce? ¿Y ellos qué necesidad tienen? ¿Estamos o no? Sin embargo, hay algo que nos impide hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos preocupados en eso. Entonces usted tiene que reconocer, identificar cuál es la estatua, las estatuas que usted ha levantado. ¿Qué es lo que a usted le hace que usted no tome la decisión de hacer un adiestramiento? ¿Qué es lo que le impide que usted tenga discípulos? ¿Qué es lo que le impide que usted diezme? ¿Qué es lo que le impide que usted se levante a las 4 de la mañana a orar? ¿Qué es lo que lo impide vivir una vida en santidad en su matrimonio? ¿Qué es lo que lo impide a usted ayunar? Tener sensibilidad por los que están perdidos. ¿Usted estaría dispuesto a ayunar un año por alguien? Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermanito. Ayunó un año completo. Todos los días miércoles. Ayunó por la bellezura.
Y ese ayuno de mi hermano fue el que me sacó de la locura. Y bendigo a Dios por la vida de mi hermanito. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta. Ahora, quiero animarle a que, mirando usted ahí el texto de la palabra de Dios, usted entienda lo que pasa en el versículo 16. Porque estos dos versículos, el 16 y el 17, son la clave. Son la clave para que usted pueda comenzar a darse cuenta dónde está el problema. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Y qué si lo que yo le pido a Dios no me lo da? ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que le pedimos a Dios nos lo tiene que dar? Seamos sinceros. ¿Ninguno? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes sinceramente creen que lo que le pide uno a Dios, Dios debe responder y dándolo? ¿Ah, ninguno? Eso es lo que quisiéramos. Eso es lo que quisiéramos. Pues eso es lo que estoy preguntando. Sí, claro. Sin embargo, en la práctica, ¿qué sucede? Él lo tiene. No. ¿Estamos? Miren lo que pasa aquí. Estos hombres, cuando son confrontados y les dicen, si ustedes no adoran mi estatua, van a ser echados al horno de fuego. Y entonces, ¿qué respondieron ellos? Versículo 16. Dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, a ver, ¿lo leemos todos? 1, 2, 3. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Eso qué significa? Que estaban dispuestos a ir al... Le están diciendo, rey, ni siquiera le vamos a botar corriente para darle una respuesta. A ver, pero ¿cuál era la amenaza? Horno. Y entonces la pregunta es, frente al horno, ¿sería mejor dar una respuesta o no? Pero ellos, ¿qué hicieron? Le dijeron, ni siquiera deberíamos responderle a usted. Versículo 17, ¿qué dice? He aquí, nuestro Dios a quien servimos, Él puede hacer ¿qué? Librarnos. Puede librarnos. Por favor, subraye la palabra ¿qué? Librarnos. Puede. No, librarnos no. Puede. ¿Qué significa puede? Significa que es posible que Dios quiera darlo o no darlo. Nos puede librar. Señores, van a ser echados a un horno de fuego ardiendo. Pues del Dios nuestro nos puede ¿qué? Librar. Versículo 17. Y le declaran y le dicen, y de la mano suya, ¿qué dice? De la mano suya, ahí sí ya no dice, de la mano suya, puede que me libre o no, sino que dicen con certeza que nos va a librar. Y en el versículo 18, don Víctor, please, Caetano, for translation. El primero que llegó. Ok. Welcome home, Caetano. Hola. Ah, ya me habla español ahora. Ya me vino a hablar español. Bueno, ok. Bienvenido. ¿Íbamos por la mujer de quién? No. 18. 17. 18. Puede librarnos. 1. De su mano nos va a librar. Pero dice en el 18, please, no se me distraigan, miren la Biblia, no me miren a mí, miren la Biblia.
En el 18 dice, y si no, subrayen. Y si no, ¿qué es y si no? Sepas. Por si cualquier forma. Si no nos libera, usted, rey, debe saber algo. ¿Qué? Serviremos a No vamos a hacer las tres cosas. ¿Cuáles son? Adorar su estatua. 2, no nos vamos a arrodillar. Y no vamos a postrar. Usted necesita, y ahorita vamos a orar por eso, para que usted entienda cuál es la estatua que usted está adorando, que hasta hoy no le permite ser fiel con Dios, que hasta hoy usted tiene una vida cristiana aguada de segunda. Por ejemplo, ahora viene el verano. ¿Qué va a poder más? ¿La playa o la búsqueda del Señor? Y yo entiendo que uno aquí en Massachusetts espera la playa y espera el calorcito. Pero usted va a tener que tomar una decisión para no negociar lo que no puede negociar. Porque si usted le corre a su fidelidad y a su prioridad, usted le otorga a otras cosas, usted va a terminar como destruido. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos, no nos arrodillaremos y no adoraremos. Versículo 19. ¿Qué hizo entonces el rey? Se llenó de ira y tomó una decisión y dijo que calentaran 7 veces más. Yo no entiendo cómo pues imagínese usted un fogón, pero claro, en los grados es así. Si es como el horno que usted tiene en la casa, usted tiene a 100 grados y usted 7 veces más, ¿cuánto es? 780. 700. ¿Y 100 grados cuánto es? Ya con 100 grados la cosa, ¿qué es? Y con 700, pues imagínense. Creo que las cocinas, yo como soy experto en cocina, yo no puedo poner más de 450 grados. Yo no sé si en las estufas de ustedes pueden más. No, pero las que tenemos en la casa. ¿Más de 450? 550. Entonces es 550. Va a escalar una y dice, no puede poner más de 450. Cada año por la cuaresma yo hago alguna hamburguesa. Bueno, señores, pónganle cuidado. Escuche para que vayamos aterrizando. No, apúntelo si lo puede apuntar. Nuestra obediencia a Dios se enfrenta a 3 cosas. Repito, su obediencia a Papá Dios. Recuerde que en Juan 14:15 Jesús dijo, si ustedes me aman, obedezcan la Biblia. Punto. ¿Ok? Entonces, mi obediencia, su obediencia a Dios se tiene que enfrentar a 3 cosas. Primero, al fuego del sistema. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Como el reino de Dios no es de este mundo, usted y yo hemos estado enfrentados y hemos estado viviendo ¿en qué reino? En el reino de Satanás. Entonces, su obediencia debe enfrentarse primero al horno del sistema llamado el pecado y el mundo. Usted no puede irse a Marte para decir, entonces tengo que estar en Marte para estar lejos del mundo y del pecado. El mundo y el pecado está ahí. Usted y yo tenemos que enfrentar este sistema. Solo que usted y yo tenemos que tomar ¿qué decisión? ¿Cuál decisión? No adorar lo que el sistema me impone. Adore el trabajo, adore el dinero. Usted tiene trabajo, vaya y quédese trabajando y no venga a las raíces.
quítele tiempo a su esposa, quítele tiempo a sus hijos. Yo le pregunto, ¿usted tomaría la decisión de separarse porque se va a ganar en Irak $80 la hora o $100 la hora? ¿Usted se apartaría de su esposa 2 años y de sus hijos por $80 la hora? No me conteste. Primero haga el cálculo de cuánto usted se va a ganar a $80 o $90 la hora. En 40 horas. Y usted se dará cuenta que de pronto su corazón estaría dispuesto a decir, pues sí, y va a ser tan cínico que usted va a decir, sí, me voy por mi esposa y por mis hijos. Y cuando usted regrese, ¿qué va a encontrar? No hay esposa, no hay hijos. Piénselo, piénselo. ¿Cuál es el horno al que usted tiene que enfrentarse? El sistema llamado pecado y el mundo. Usted tiene que ser suficientemente honesto y valiente para reconocer cuál es el pecado con el que lucha, y usted hasta ahora está postrado y de rodillas a ese pecado. Llámese chismes, amargura, llámese amor al materialismo, amor al dinero, llámese problema con el sexo, llámese cualquier cosa que usted y yo sabemos que ese pecado que está haciendo con usted y conmigo sistemáticamente nos tiene dominado. En otras palabras, si usted me ama, dice Jesús, guarde mis mandamientos. Esa conclusión que debo yo sacar, que cuando yo no obedezco al Señor en algo, ¿qué estoy demostrando? Que no amo a Jesús, pero sí estoy amando eso al que no me permite amar al Señor. Estoy amando el pecado. Estoy amando a mi esposa más que a Dios. Estoy amando el trabajo y el dinero más que a Dios. Por eso usted no toma decisiones para consagrarse a Dios. Por eso usted no puede ni siquiera ser fiel con el diezmo. Por eso usted ni siquiera puede ayunar ni levantarse a las 4 de la mañana. ¿Cuál es su qué? Su horno. Segundo, este hombre dijo que eran 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 cosas que dijo que van a ser echados? ¿A dónde? 1, al horno. 2, ¿a qué más? Fuego. Al fuego. Usted y yo debemos enfrentarnos al fuego, al fuego de la dificultad y del sufrimiento. Usted y yo tenemos que enfrentarnos a la enfermedad espiritual, a la enfermedad emocional, a la enfermedad física, al problema de relaciones interpersonales, a la decepción, al fracaso, a la frustración. Usted lo tiene que enfrentar. Es posible que usted hasta hoy esté negando ese hecho. Y usted tiene que reconocer que le hicieron daño y tiene que tomar la decisión de perdonar. Y en tercer lugar, usted debe enfrentar el ardor. Horno, fuego, ardiente. ¿El ardor de qué? El ardor del poder de su alma. Usted no puede vivir la vida cristiana porque puede más lo que usted piensa, puede más lo que usted siente y puede más lo que usted quiere. Por eso entonces cuando se ve enfrentado al horno, ¿usted qué hace? Usted huye. Y entonces para huir del horno, ¿qué hay que hacer? Porque si usted no adora la estatua, usted es echado ¿dónde? Al horno. Entonces, para huir del horno, usted y yo, ¿qué hacemos? Adoramos la estatua. Porque al adorar la estatua, ¿qué pasa? Me libro del horno
del fuego y del ardor. Ahora, le pregunto, le voy a hacer varias preguntas. ¿Y qué si Dios no responde como usted quiere? Vaya descubriendo qué es lo que usted está adorando, que no le permite definirse en las cosas de Dios. ¿Por qué Dios no apagó el horno para estos tres hombres? ¿Por qué Dios no apagó el fuego? ¿Por qué no hizo que el rey decidiera algo diferente, se arrepintiera del fuego? ¿Por qué permitió que lo calentaran 7 veces más? Recuerde, ¿cuál fue la decisión de ellos? No lo adoramos. ¿Dios qué debía haber hecho? Uy, estos mis hijos preciosos. No hay fuego, porque ellos dijeron que no van a adorar. ¿Sí o no? Y usted y yo le hacemos ese planteamiento al Señor. Pregunto, ¿por qué dice el versículo 21 que ellos fueron echados al horno de fuego ardiente? ¿De qué forma? ¿Les ataron qué? Ojo, las manos, la capacidad productiva. ¿Qué más les ataron? Les ataron los pies. ¿Me están siguiendo o no? ¿Por qué Dios permitió que les ataran las manos y les ataran los pies? Pregunto, ¿por qué Dios permitió que los echaran vivos? ¿Quién es capaz de decir, aunque me echen vivo, pero sigo siendo cristiano, vivo como debo vivir? Le hago otras preguntas. Miren el otro lado. Ya vimos el lado de Dios. Ahora miremos el lado nuestro. ¿Qué había de estos hombres que por qué no protestaron? Tenían fe en Dios. ¿Qué dice allí que cuando ellos le dijeron van a ser echados al horno del fuego, alguna protesta contra Dios? Y cuando usted y yo somos enfrentados a alguna dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? No maldijeron a nadie, ni blasfemaron contra Dios. Pregunto, ¿por qué estaban dispuestos a la única opción? ¿Cuál era la única opción al entrar al horno del fuego? Morir. ¿Por qué estaban dispuestos a morir? Romanos capítulo, ¿qué dijimos? 21. 14, 8. Si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para Él muero. Porque sea que viva, yo le pertenezco. Y sea que yo muera, yo le pertenezco. Por eso, no importa el horno que venga, no importa el fuego que venga, no importa el ardor que venga, yo me voy a mantener firme. Porque a Él, solo a Él lo voy a adorar. Solo a Él le voy a servir, solo a Él me le voy a arrodillar. Miren, el dinero es un amo terrible que exige adoración y destrucción. Piensa. ¿Qué entonces? ¿Por qué estaban estos tres hombres dispuestos a pagar un precio tan alto a cambio de nada? ¿Por qué usted no está dispuesto a pagar el precio de levantarse temprano a las 4 de la mañana? Cuando martes y jueves hay un devocional en el que Dios tiene cosas para su vida. Usted no paga ese precio. ¿Por qué? ¿A qué Dios está usted adorando a esa hora? Dios del ronquido. No sé. ¿Por qué no dijeron, Señor, escuchen esto, si haces esto por mí, si tú me quitas el horno, yo, Señor, haré esto otro por ti? ¿Ha hecho usted alguna vez esa oración? ¿No?
Señor, si tú me salvas de esto, si tú me haces el milagrito que necesito para mi marido, el milagrito con el niño, el milagrito con el trabajo, el milagrito del carro, el milagrito de la casa, yo entonces hago esto por ti. ¿No ha sido así la mayoría de las veces? Piensa en esto. Señor, ¿alguna vez usted y yo le hemos dicho, dejaré esto o lo otro si tú me prometes que vas a hacer esto y aquello por mí? ¿No es acaso así como negociamos con Dios? Sí. Así es como tristemente negociamos con Dios. Ahora, si usted no está negociando con... Gloria a Dios. Para terminar, ¿qué pasó en el horno del fuego? Versículo 27. No, versículo 25. Miren los resultados de confiar en Dios, los resultados de jugársela por Dios. Cuando usted toma decisiones, sábados, 7 de la noche, Señor, no hay nada más importante que la reunión el sábado. Así la playa esté a 90 grados, Señor, nada puede ser más importante. La playa será el domingo, pero hoy eres tú. A ti te adoro hoy. Que llegó la tía, que llegó el cumpleaños, que llegó la abuela, que llegó el suegro, que llegó el... Señor, tú eres la prioridad. Que voy a invertir en mi agenda, tú eres la prioridad, Señor. En mi dinero, el diezmo es mi prioridad porque amo la obra de Dios. Pero es que a mí no me gusta eso del diezmo. Es que a mí no me gusta eso del discipulado. Aunque no te guste, es plan para bendecirte. La Biblia dice que si usted es fiel, Dios reprenderá por mí al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Quién es el devorador? El que quiere destruir su vida. Pero miren lo que apareció en el versículo 25. Apareció en el escenario, los 3 hombres entraron al horno de fuego ardiendo. ¿Y qué les pasó a ellos? Dice en el versículo 21, fueron atados con sus manos, calzas, turbantes, vestidos. En el 22, tanto fue el calor que le aumentaron que mató a los que estaban calentando el fuego. Y dice la Biblia en el 23 que cayeron atados. Y dice que entonces allí en el 25, he aquí que empezaron a ver a cuántos varones. 4. Pero ¿cuántos entraron? 3. ¿Y quién era el otro? ¿Quién era el lambón que estaba ahí metido? ¿Saben quién era el lambón? Jesús. Es el 4.º hombre. Y dice que ellos se paseaban, mírenlo en el 25, se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses, a Jesucristo. Cuando usted y yo nos la jugamos por Él, vemos la gloria de Dios, pero hay que meternos al horno, al fuego y al ardor. Estar dispuestos a jugárnosla por el Señor. De lo contrario seremos cristianos de segunda. ¿Y qué pasó entonces finalizando? Dice en el versículo 28 que el testimonio de estos 3 hombres y la acción de este 4.º hombre, Jesucristo, transformó a quién? Transformó al rey. ¿Y a quién más transformó? A toda la gente que había allí. Luego, cuando usted y yo estemos dispuestos a pagar el precio que sea por Él, entonces la manifestación del 4.º hombre a través del Espíritu Santo hará maravillas con usted y conmigo. Si Dios ha sido bueno y ha sido fiel y todavía no nos la hemos jugado por el Señor, ¿qué usted puede imaginar que va a suceder? Vamos a orar.
Viene dentro de una semana, tenemos la movilización de damas. A propósito, por favor, el próximo sábado la reunión no es aquí, es en el hotel, 4 de la tarde. Tenemos el evento de damas y va a ser nuestra reunión raíz. ¿Ok?